Este es tuyo, hoy ¿Este te es voy a mío? fantinear yo. No, yo te voy a fantinear hasta la muerte, pero si querés arranco. Bueno, Sid Barrett es el fundador del mítico grupo inglés Pink Floyd. A veces la gente suele localizarlo a Sid Barrett mucho después, pero sé que sacó en la primera formación con el primer disco de Pink Floyd, que es este, no sé si va a ver enteramente en Ah, cámara, que mirá, lo tenés. sí, me lo estuve escuchando hoy mientras laburaba un poquito, me puse este disco es de 1967, pleno Flower Power, digamos, plena psicodelia, un Pink Floyd que es re diferente, se gasta en las letras de cómo está escrito Pink Floyd, digamos. Ese es The Piper at the Gates of The Dawn, Piper ¿no? at the Gates of Dawn sacó este primer disco en la formación que él creó, que es la misma que todos conocemos de Pink Floyd, con Sí, Wright en el primera pregunta. teclado, con Waters en el bajo, que compone un tema en el disco. Cuestión que este disco, en su momento, con Barrett como cantautor, porque era el guitarrista el que cantaba y que componía los temas, le pegó mucho, entró mucho en la atmósfera del verano del amor del 67 y del swing in London y demás. Y Pink Floyd se volvió una banda célebre mucho antes del lado oscuro de la luna. Esto es una realidad. O sea, Pink Floyd tuvo como dos celebridades distintas. Una celebridad de digamos, rock progresivo, si bien no lo es, así medio setentoso, complejo y demás, medio aéreo, que fue la que más predominó. Y esta parte que es psicodélica, que presenta un solo disco, que es el Paper at the Gate of Dawn, porque lo que pasó con Sid Barrett es que como muchas personas de esa época tuvo un consumo de LSD bastante asiduo. Algunos suponen que ya tenía algún tipo de enfermedad mental instaurada anteriormente y tuvo, digamos, un comportamiento muy, muy errático después para con la banda y para con todo el mundo. Yo creo también en la época, esto es un flash mío, pero creo que una locura de ese tipo en una sociedad, en un público donde todos están dados vueltas de ácido, es muy, muy difícil ver la locura. Muy difícil ver cuando alguien en la banda no es que está pasado de roca o está un poquito loco mal, pero está realmente esquizofrénico, como quizás haya sido el caso de Barry. Hasta el punto que hay gente que dice que en muchas de las apariciones de Barrett, por ejemplo, cuando tocaban Interstellar Overdrive, Barrett, que era la canción más conocida, Barrett desafinaba toda la viola y tocaba cualquier cosa y la Sí, gente lo seguía, estaban ¿viste? diciendo justo eso, sí, Y la en gente, Estados ¿viste? Estaba Unidos. como, uy, qué piola, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Viste Sí, que pero el resto de Pink Floyd estaban, se querían matar. exacto, Estás exacto. está completamente loco, por favor. Claro, el tema es que el resto de Pink Floyd bajo las palabras de Barrett, eran mucho más aburridos. No sé si estaban en la movida psicodélica de hacer estos trips con alucinógenos y además, como decía Barrett, eran arquitectos y eran todos aburridos, digamos, creo que eran dropouts Sí, de la escuela de arquitectura, sí, no estoy muy seguro Politécnico. de esto, la Sí. verdad, no sé. Y Barrett era de la escuela de arte, él era pintor. O sea, lo que hizo Barrett después toda su vida cuando fue un recluso fue pintor. Cuestión que en un momento, ya en el 68, la salud mental de Barrett era completamente impredecible. Lo ponen a David Gilmour, que era un amigo de él, como guitarrista, para que aguante un poco las papas calientes. Y poco a poco, Gilmour se convirtió en también el que cantaba. Y un día, bueno, lo que cuentan los rumores, vaya uno a saber cómo fue. Uno dijeron, bueno, lo pasamos a buscar a Barrett con el auto, y se ponían con el auto a ensayar y dijeron, no vamos, y así quedó la historia y lo dejaron al tipo, y el tipo me imagino que ni debe haber ido a preguntar por qué no estaba yendo hasta allá. No era Este, como, ¿para qué nos vamos a calentar si está en cualquiera? sí, el Esa chabón era estaba la onda claramente de en la cualquiera, historia. estaba realmente en cualquiera. De hecho, las últimas fotos de Barrett con Pink Floyd era ¿viste? De una mirada perdida, completamente en cualquier cosa. Saca el último single que saca con ellos, que se llama Vegetable Man, que cuando uno lo compara a C. Emily Play o Arnold Lane, que no sé si los ubicás, bueno, que son más Sí, coloridos y demás, ya empieza a decir, uy, acá hay un deterioro, acá hay un cambio de visión importante, ¿no? Es como que el una tipo que, oscuridad tal vez. claro, O un deterioro técnico, decís, o una oscuridad. con una oscuridad, o sea, Barrett nunca fue un guitarrista, digamos, ni cantante muy técnico, digamos, era un poco
A mí lo que me gustaba en Pink Floyd con Barrett es que era muy experimental, con el uso del slide, con el uso del reverb, del delay, sin los punteos y los bending. Yo creo que nunca hizo un bending en su vida, por ejemplo. Bending, el hecho de estirar una cuerda de guitarra, pero eh, hay temas bastante experimentales, como ya mencionado Interstellar Overdrive. Tenía una búsqueda muy atmosférica, muy, digamos, muy colorida para la época. Bueno, ¿qué pasa? Pero te quería preguntar, ¿está en el segundo disco de Pink Floyd contribuye algo también, Barrett? En el segundo disco tiene un solo tema, el segundo disco que es un discazo, que es del 68, es A Search Full of Secrets, que tiene, por ejemplo, Set the Controls to the Heart of the Sun, que es un temazo y tiene un montón de temas más muy buenos. Barrett compone el último tema que se llama Jug Band Blues. Y con ese tema se le dice chao a Pink Floyd. eh, y Barrett empieza a tener un camino medio de reclusión y demás, pero empieza a grabar de manera muy, digamos, muy secuencial el disco que vamos a abordar hoy, que sale en el 70. Si bien sale en el 70, es un disco que se grabó en el 68, 69 y 70, que se llama The Madcap Laughs, que es su primer disco solitario y es su anteúltimo disco en toda su carrera. Pues este disco sacó un disco más que se llama Barrett y la carrera de Barrett se resume en esos 3 años y se terminó. En fin. ¿Vos lo escuchaste? ¿Tuviste tiempo para escucharlo, Mano, el disco Lo escuché, este? lo escuché 2 veces. ¿Qué te pareció? Interesante. Me costó igual, me costó escucharlo, pero sí, tiene momentos muy, no sé cómo, me recuerda al arte moderno, poner el arte Mira, de principios del siglo XX, el arte visual, donde tenés a alguien que por ahí técnicamente puede ser grosísimo, pero va mucho más allá de la técnica y deja bordes sin terminar, porque dejarlo sin terminar expresa la emoción mucho mejor que hacer las cosas más cuadradas. Hay como mucho de eso, pero a un nivel muy intenso. Esa fue la percepción que me dejó el álbum. como un estilo como medio despojado, falta de técnica, pero bastante visceral, digamos. No ¿O necesariamente es va por falta otro de lado? técnica, es como poner un tema que viene, está en cuatro el tema, ¿no? Entonces esperás que vengan cuatro, después 4 vueltas, otras 4 vueltas, otras cuatro más, y a veces es como que en un momento dice, bueno, no, no van a ser cuatro, van a ser 2 o 3, casi que ni lo piensa, va con 2 vueltas menos de las que normalmente esperarías. Claro. Pero no como lo hacen los progresivos de los 70 que ya decían, bueno, la primera son 4, después son 2, después son 7. No, es como pintó expresarlo sin estas 2 vueltas y ya Claro, pasa lo claro. que sigue. Que es una expresión muy directa, ese álbum. Es una expresión muy directa de lo que estaba tratando de comunicar. Mm. Y en esa expresión directa hay un montón de convenciones que caen de lado, no completamente, pero sí, de vuelta. Momentos donde le faltan 2 vueltas o Sí, una sí, vuelta. sí. Completamente inintencional, digamos. No es una. ¿Cómo te puedo. ¿Cómo se puede explicar? Digo, no es un voy a hacerlo así. Claro, Es es que muy natural, sí, yo creo que lo que tiene interesante este disco es que el primer disco, si vos tomás el disco de Pink Floyd, el Piper, como el primer disco de Sid Barrett, que en algún caso lo es, porque él es, digamos, el mastermind atrás de todo, cuando uno toma un poco, se va para el lado del Madcap, tenemos a este embajador psicodélico gigante que se vuelve poco a poco en el Madcap, se vuelve como un trovador intimista, ¿viste? Con la acústica. De hecho, arranca con Terrapin, que me parece una balada hermosa, que es una cosa, ¿viste? Completamente inestable y está lejos de la psicodelia, digamos, más allá de la letra, quizás un poco de la cosa media etérea, pero es más o menos una narrativa, digamos, muy intimista sí, lo que se propone en el tema. Está lejos de eh, los sonidos que tenía en el Piper con, no sé, se me ocurren millones de temas. Lucifer Sam o Bike o cualquier otro tema que son, viste, recontra colorinches y demás. sí, tal cual. Es como que está en el living de tu casa y te muestra todo, Sí, abre sí. todo. Sí, es algo así. Lo que tiene interesante este tema acá
perdón, se está bajando la silla a la mierda, es que, como bien te dije en una vuelta por acá en Lyon, todos los acordes que toca Barrett son mayores. Ujú. Y es algo que es típico del paisaje musical de los 60, que es, de alguna manera, digamos, no regirse por la armonía clásica. Obviamente ellos no lo piensan así, pero hay como una sensación de, si vos estás, digamos, si uno está en mi, lo más normal sería pasar, si yo te digo sol, estarías pensando en un sol Menor. sostenido menor. Entonces, este contraste de esa subida de sol mayor, perdón, mi mayor, sol mayor, la mayor, hace una cosa que es media rara, que no respeta ninguno de los acordes que están digamos, en la vecindad del mi. Ujú. No es nada que Barrett haya pensado así como, bueno, voy a hacer esto porque está re piola, porque se lo escuché a Schumann. Es más bien una cuestión de buscar color en la guitarra de alguna manera que, digamos, que vaya con lo que él, digamos, digo color, porque color tiene mucho que ver con esto de la psicodelia, ¿no? Pero con lo que él Sí, quiere ir son diciendo. colores, Entonces, yo lo hubiera hecho igual. yo creo que lo va buscando en la guitarra, buscando ese color, y tiene ese color medio raro, que después vemos en Nirvana, por ejemplo, que es en fin, que son cosas que son inusuales en sí mismas, pero son cosas inusuales con instrumentos muy primitivos. Y eso es lo que tiene interesante, porque si yo te digo que estamos en el territorio de Yes o de Emerson acá en Palmer y no sé qué, y te digo, mira, Flaco tiene un montón de, digamos, pasa por la tercera modal de no sé cuánto, intercambio modal, vos decís, sí, bueno, esto es normal porque se va a andar progresivo. Acá en realidad estamos con algo recontra rústico que pasa por cambios de acordes que no son los usuales y que son generalmente todos mayores. De hecho, yo creo que el disco tiene casi todos temas mayores. Y lo que te estaba diciendo en un momento es que esto no era inusual en el 67. Me hace acordar mucho, por ejemplo, Losing the Sky with Diamonds o es raro en el sentido de que del La no vas a buscar un Do, es lo mismo, vas a buscar, en armonía tradicional vas a buscar Do sostenido menor. Sostenido. Bueno, en I Am the Walrus esto no pasa y en muchos otros temas, son infinitos, estoy tratando de tocar los más conocidos, no lo hace. Tenés un color que es típico de esta época, que es típico de ir saltando acorde mayor en mayor sin tener mucho, sin tener una técnica atrás, lo cual está buenísimo, tiene un montón de colores. Otro ejemplo genial es A Day in the Life, cuando hace los coros, digamos, las voces superpuestas. Hay que tomar esto de Sid Barrett mucho por posterioridad, digamos, la influencia que tiene de Madcap. Yo lo tomaría con mucha posterioridad porque en su momento vendió lo mismo que el disco de la Velvet de la Bananita, digamos, no. El Piper sí vendió, el otro no, porque Barrett yo creo que hizo muy pocos conciertos después y eran todos bastante desastrosos por el estado mental del chabón. Pero sí creo que si uno ve mucho después qué es lo que fue pasando con los temas de Barrett y lo que fue pasando con Barrett en general, ve que en los 80, en los 90 y demás, hay modernas artistas que lo volvieron a agarrar. De hecho, si vos escuchás la guitarra media fuzz de No Good Trying, ese tema o No Man's Land, que tiene una guitarra media distorsionada, pero medio al toque, así medio que casi no hay bajo y qué sé yo, a mí, por ejemplo, me hace acordar mucho a, no diría garage, pero diría más a una cosa media granjera de principios de los 90, una guitarra así media distorsionada, con bola de sonido y demás. Eso no era típico en la época, sí está en este disco, y es como, bueno, viste, qué sé yo. Eh, gente que lo fue agarrando después. Y la cuestión, el mito de Barrett, que empezó a aparecer después, es que cuando la gente lo empezó a buscar,
la gente, o sea, Barrett estaba vivo, Barrett murió de diabetes en el 2006. Yo me acuerdo porque yo ya escuchaba a Barrett y Barrett estaba vivo. La cuestión es que no se sabía dónde estaba. Era una figura legendaria, así media mítica de hecho hay un tema de, ¿cómo se llama esta gente? De Television Personalities, que es una banda de finales de los 80, que se llama I Know Where Sid Barrett Lives. Y es como una invitación a esta búsqueda, ¿viste? De este legado, que sé yo, digamos, que tenía más en esa época, tenía más de 20 años. Y que no se movía la información como se mueve ahora, que querés ir a Sí, conseguir un tema de alguien que no es muy conocido y lo conseguís. Y por otro, yo, para terminar el tema del misterio, yo creo que en esa época el misterio artístico era mucho más posible, le daba mucha más fuerza a estas figuras medias raras, porque existía eso, el misterio era posible. Hoy con las redes sociales y la inmediatez de los medios y demás, podés saber a qué hora va Mick Jagger a cagar al baño, digamos. Entonces es como, o digamos, o qué piensa de Trump, o cosas así, ¿viste? En cambio, eh, fíjate que un chabón como Sid Barrett, que fundó Pink Floyd y sacó el primer disco, pasó 40 años desapercibido. Y hay un par de fotos, ¿viste? Que está Sid Barrett todo pelado, sacando la basura, y fue un paparazzi a sacar una foto ahí en Cambridge y demás, que estaba viviendo en la casa de la madre con 50 años más o menos. Pero en esta época sería casi imposible, digamos. Me gusta tal artista. Te vas al Instagram del chabón y, qué sé yo, sabés hasta sí, dónde no está, hay digamos. otra disponibilidad de información. Bueno, yo creo que un mito como el de Sid Barrett hubiese sobrevivido un poco más chotamente en esta época, digamos. Qué sé yo, me parece que es una cosa así. Así es. Y los temas, hacemos un tema por tema, me interesa saber qué te fueron pareciendo los temas del disco. Decime, yo voy a sacar el disco acá porque no puedo cambiar de ventana, porque yo tengo la edición europea acá que viene con The Madcap Labs más Barrett. En Argentina tengo el otro, pero bueno, hay que mover dos discos es caro, son pesados. Terrapin ya lo agarramos. Terrapin es el inicio, esta balada media, digamos, media intimista con la que arranca, que tiene una letra bastante particular. Eh, no sé si tenés algo más para decir de eso, Mono. Es el que más me gustó. ¿Es el que menos te gustó? No, el que más me Ah, el gustó. que más me gustó, a mí también. Para mí es uno de los mejores, es uno de los que más logrados está, más allá de. ¿Pero si es a nivel producción o el tema en su No, el tema en sí, mérito porque el en tema no sí? tiene producción. El tema, o sea, son Pues temas. comparado con algunos de los otros, que creo que está un poquito mejor cortado, por lo menos, no sé. Sí, sí, qué sé yo. Yo creo que, de hecho se habla mucho de esto, que yo creo que algo que podría haber hecho mejor este disco es, o quizás no, es que no tenga esta falta de cohesión. Como te dije, lo grabaron en el 68, lo empezaron a grabar, Sid Barrett cae en un psiquiátrico, después sale, lo vuelve a grabar, y en el 70 lo terminan de grabar porque tenían que terminar de grabar, ¿viste? Entonces, como que hay muchas etapas de Barrett, de 3 años es un montón, que se condensan en este disco, ¿viste? Por Así eso, por es. ejemplo, después de Terrapin tenés No Good Crime, que es el que viene después, que es un tema que sé que te digo, que tiene guitarras bastante pesadas, ¿viste? Bastante fuleras en el momento. Que, no sé, llama bastante la atención por la época. Porque si bien ya había distorsión, no había, digamos, esta bola de sonido que aparece. No sé, me parece, no sé qué te pareció a vos, a mí no me parece un tema, digamos, súper logrado, pero es un tema interesante a nivel textura y demás. No sé. Sí, más para la época. Sí. Por eso te digo, entre esos tres temas, ahí vemos la falta de cohesión, digamos, que tienen todos los temas en general, digamos. Es como una montaña rusa emocional del chabón que se va plasmando en el disco. Y es un poco lo que tiene este disco, que tiene una espontaneidad que es, digamos, bastante fuerte. Octopus también me pareció muy interesante y como que se me hizo más fácil escucharlo, digamos. Así que, pues yo no tengo problema con la crudité. Me gusta la música cruda, es más una cuestión del estilo de finales de los 60 o la onda, como que se siente como un país extranjero para mí. Creo que soy una persona muy cuadrada. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa con eso? A ver. No sé, es como que me cuesta un poco. Pero No, digamos, el fin de los años 60 en general,
O en No, este caso, la música específicamente, no toda, ¿no? Por ejemplo, puedo escuchar Sgt. Peppers sin ningún problema, no, no, o bueno, los discos que siguieron de los Beatles, pero como que, ¿cómo te lo puedo describir? Como esa onda velvetosa, o sea, de ¿cómo? Velvet Ah, Underground. Velvetosa. O sea, hay temas que me mueven la cabeza y también me cuesta un poco, igual, como que me cuesta. Y no es pará, pero entonces es más lo que es, digamos, el under 60, digamos, que te cuesta. Sí, creo que es el Under 60 que me cuesta, sí. Porque, digamos, para mí hay una gran diferencia entre el Sgt. Peppers y digamos, el primer disco, La Velvet, para mí son completamente opuestos, ¿viste? Para mí uno es el día, que es el Sgt. Peppers, y otro es la noche, que es, Sí. digamos, el sadomasoquismo que aparece digamos, en el disco La Velvet, porque uno dice, bueno, vayamos a hacer el amor y seamos todos felices, y el otro, ¿viste? Tenés un chabón que te pega latigazos en un sótano. Entonces, para mí hay una diferencia contrastante por Sí. dominio. Vamos a decirlo así. Entonces me cuesta un poco el sótano de los El 60. sótano de los 60, está bien, sí. Es que da miedo, man. Uno lo mira para atrás, ¿viste? Y para mí eran como barras bravas de Boca, por ejemplo. Lou Reed debe haber sido una cosa media, no debe haber sido un chabón que te lo cruzás y decís, uy, qué agradable sujeto. Para mí debe haber sido algo totalmente. Y Sid Barrett debe haber sido muy complicado, boludo. O sea, yo, vos sabés que en este disco, eh, el Madcap, eh, mirá acá he perdido, acá está en el medio acá está en el medio del living, ahí con un tocadisco en cuero. Este chabón, boludo, decía, vos sabés que fue a tocar, obviamente, de alguna manera extraña, que Sid Barrett está en mi casa y está tocando para mí. Es muy raro sentir eso con el lado oscuro de la luna, ¿viste? Claro. El lado oscuro de la luna tenés la sensación de un disco que está producido y de hecho es conocido, entre otras cosas, por la producción. Digamos, la producción lo llevó a un estandarte mucho más alto de lo que... Sí, no, en este caso es lo opuesto, es expresión pura y sí, es muy fuerte, porque sí, te quería preguntar por qué elegiste este disco, o sea, por qué te es tan importante, qué te dice. Yo realmente creo que es un disco que está, va a sonar trillado lo que voy a decir, pero está adelantadísimo al tiempo. Yo no encuentro anteriormente a este discos que suenen tan en directo, tan crudos y tan rotos, digamos. Es como si vos, el chabón está haciendo una vuelta y hace dos en vez de cuatro que hizo en el compás anterior, y yo, y es, viste, casi el retrato de una mente que se está desmoronando. No es el caso de Piper, porque en el Piper el chabón estaba bien. Digamos, en el Piper todavía no había tenido el breakdown que tuvo que no es que, digamos, estaba un poquito loquito. Realmente el chabón sufrió esquizofrenia o algo, no sé, la familia nunca quiso decir específicamente qué pasó. Y a mí lo que me parece es que se empieza a crear en este disco, y que es muy importante para la historia de Pink Floyd en general, el fantasma de la locura en Pink Floyd. La locura en Pink Floyd es el tema principal de todos sus mejores discos. El lado oscuro de la luna habla de la locura, no hay duda. Tenés Brain Damage, tenés Eclipse, tenés todos temas de cómo, digamos, un ser humano puede volverse loco. De hecho, bueno, es la alegoría del lado oscuro de la luna. En Wish You Were Here, tenés la imagen de Shine On You Crazy Diamond, es para Sid Barrett. Wish You Were Sí, Here no lo sé, pero hay un tema de la ausencia. Y está, bueno, la historia, esta historia que uno quiere creer que no es cierta porque es demasiado, que cuando estaban grabando Wish You Were Here, aparece un pelado bastante panzón y demás en la sala de control, que era Sid Barrett y que nadie lo reconocía. Esa historia es, vos la conocés, Mono. sí, la conozco, sí, Que sí. yo creería que, o sea, si uno te la cuenta así, o bueno, justo aparece el chabón al que le están dedicando el tema y está desaparecido hace 6 años y aparece justo ahí. Es rarísimo, pero las fotos están, el Sí, chabón. vi sí, la Las vi en fotos están con Wikipedia. unas Sí, que ojeras estaban hasta acá hasta las lágrimas por y poco los pibes cuando lo vieron. sí, dicen que no lo reconocían y en la sala de control dicen, ¿se dan cuenta quién es? Y decían que sí, se largaron a llorar. De hecho, tanto Waters como Gilmour fueron muy protectores. Yo supongo, sobre todo Gilmour fue muy protector ya con las royalties de Barrett, porque hizo que se los pasen.
básicamente le hizo el plan de jubilación, porque Barrett si no hubiese terminado, no sé. Gilmour toca Terrapin, por ejemplo, toca Simile Play algunas veces en algunos conciertos. Y para terminar, tenés The Wall, que The Wall también es la historia de un chabón que se vuelve completamente alienado y loco. Y por ejemplo, viste en la película que aparece Pink con un cigarro que se le va consumiendo hasta llegar a los 2 dedos, sentado en un sillón, mirando una tele al vacío en un hotel. Esa escena la vio Waters cuando lo fue a visitar un hotel así de Londres, que En los 70, supongo, a sí, principios en de los los 70 70, en fue. el 73, algo donde todavía algo de contacto tenía, y que dijo que lo marcó tanto que, digamos, qué sé yo, fue, de alguna manera, fue el creador de Pink Floyd y de alguna manera el motor de los mejores discos que sacaron. Pues si yo te digo, El lado oscuro de la luna, Wish You Were Here y The Wall, decís como, wow, está bien, no es que fue el... Me parece que forma parte de la historia de Floyd y me parece que forma parte también de mucha música que vino después en los 90, no, tipo, a mí me parece que Pixies, Nirvana, R.E.M., Sí, muchos artistas. totalmente. Sí, Sí, totalmente. Con Therapy, sobre todo me pasó y dije, esto sí, podría ser Pixies totalmente, esos sí, sí, cambios sí, de claro. color de acá para allá y que te dicen todo, sí, totalmente. Claro, y el cambio de dinámica también, viste, que es como estás acá y sube, que bueno, que es algo típico de. Es algo típico de Pixies y de Nirvana. Bueno, más de Pixies y Nirvana se lo copió un poco, pero digamos, hay una cosa medio de la inestabilidad de la canción, digamos. Que está buenísimo, porque está bien que hayan canciones estables, pero gran parte de la vida es muy inestable. Y Mm. si con canciones estables es muy difícil expresar eso. Sí. Estamos de acuerdo entonces que la inestabilidad es un punto a favor para el Madcap, digamos. A No, mí es. completamente. No, no, no me parece un disco malo para nada. De hecho, lo voy a tener que escuchar bastante y durante un periodo de tiempo extendido Sí. para poder entenderlo, porque hay algo ahí, claramente. Pero te Yo preguntaba, igual, vos que ya lo procesaste, me parece. yo creo que es un disco de, digamos, esto es raro lo que voy a decir, pero me parece que, digamos, toda música tiene una edad y me parece que el Madcap es más de finales de adolescencia, principio de los 20 cuando tenés una vida que es muy cambiante, va más por ese lado, ¿viste? También juega mucho con la inocencia, con la ausencia y la pérdida. Habla mucho de la pérdida este disco. Tenés el tema ese Won't You Miss Me, que se pone a gritar como un desaforido. eh, Como que va, digamos, va anunciando su retirada del mundo, porque el chabón se retiró del mundo, básicamente. O sea, yo creo que el footage de Barrett después del 71-72 es más que escaso, no hay nada. Sí. Eh, Ahora se está tratando de agarrar, ¿viste? A ver de dónde sacan cosas, no, es complicado, ¿viste? Pero sí, yo creo que la inestabilidad y la sorpresa forman parte de la paleta de colores que tiene este disco. Y en comparación con el otro disco que sacó, este tiene más, porque el otro ni lo escuché. Barrett, el otro, el Sí, de. Yo creo que Barrett está. Bueno, pasamos por arriba, pero creo que para hacerlo Barrett está mucho mejor producido. Barrett está como. eh, y Barrett tiene otra cosa que The Madcap no tiene. The Madcap él aparece. La sensación que me da a mí, ¿no? Me da la impresión de un Sid Barrett muy místico, un trovador intimista, pero místico, medio que está perdiendo la razón y no sé qué. Pero en Barrett, el disco que saca en el 71, que tiene Baby Lemonade, que tiene más temas pop, tiene cosas, viste, tiene Gigolo On, tiene un montón de temas que son medios poperos, medios... es un disco que le gusta mucho, por ejemplo, a Graham Coxon, que es el violero de Blur, dice que sí. le encanta ese disco. Y a mí me parece que lo que tiene ese disco es que si un disco te lo saca como un trovador intimista, místico, así que está perdiendo la razón, la Barrett, el disco Barrett del 71, te canta la posta. Te lo muestra como el pibito de mamá de Cambridge que vive en una casa grande, que le gusta la pintura, que no labura, que no puede laburar, que tiene problemas, etcétera, y te lo pinta así como es. Tipo un chabón de clase media alta que, digamos, tuvo una carrera musical y que ahí va a terminar y se terminó. Que, digamos, se lo muestra mucho más humano en Barrett
que en Madcap y mucho más que en el Piper. Te lo muestra como realmente es el Barrett. Interesante. Y si es así, ¿por qué te quedas con este? Si es que es el caso, ¿por qué te quedas con este y no con Barrett? Porque Barrett no tiene, para mí lo que tiene, que es zarpadísimo el Madcap, es lo que te estoy diciendo, que con esta inestabilidad y con esta búsqueda experimental y con esta cuestión, viste, estas cuestiones creativas que vaya a saber por qué, parece que muchos artistas cuando empiezan a perder la razón, hay un flujo de ideas que es re interesante, el Barrett no lo tiene. El Barrett es un disco, te diría hasta de Britpop, por eso, digamos, mucho más, claro, Por eso le gusta a por Graham eso le gusta a Coxon. Graham Coxon, que es mucho menos Britpop que Oasis, pero digamos, en el noise que tuvo Blair después, porque Blair, viste, arranca como una banda muy Britpop, después cuando empiezan a sacar Song 2, Song 2, o no sé cómo mierda Song se 2. dice, Ujú. ya tenés unas violas que se parecen mucho a la viola que tiene Barrett acá de noise, viste. Interesante. Y hay otra banda de noise que salió en los 80 que debe haber escuchado, que te recomiendo mucho, eh, que se llama eh, Jesus and Mary Chain, Sí, que también es re noise, que tienen esas violas que no tocan quintas, pero tocan en distorsión a pleno y tocan con mucho feedback. Y también me hacen acordar mucho a Barrett. Que no sé si ubicaste, es el que hicieron la banda sonora de Perdidos en Tokio. Digamos, yo veo algo que estilísticamente es muy parecido 20 años después. Para mí eso es un logro. sí, tremendo. ¿Algo más que declarar? No, para mí estamos bien con todo esto y yo creo que. ¿Cuál es el otro disco del que hablaste, Mono? Que probablemente lo toquemos en la próxima misión. Hablamos de Nirvana, de Pixies, pero no mencionamos discos. Pero hablando de Nirvana, el otro día, man, escuché Inútero. Dije, qué disco zarpado. Sí, sí, Inútero los es dos discos de Nirvana son tremendos, tremendos, tremendos. Y para mí también está el primer álbum de Foo Fighters, lo que de Foo también Fighters. está, Lo escuché una vez cuando me dijiste vos y después. Pero sí, sí. No, Grohl es ese es una el, bestia. pero solo el primero. Después el segundo es un embole. O sea, tiene cosas buenas, pero es un embole. Mm. Pero el primero es, yo lo pongo junto con los otros dos de Nirvana. Así me gusta. De hecho, hasta que vuelvo más Cuatro de seguido a ese de Nirvana. Foo Fighters, ¿qué? Cuatro de Nirvana. Tenés Ah, Bleach. está Bleach. Tenés Sí, Bleach. Bleach me parece Nevermind. medio un embole a mí. Sí. Insecticide. Sí, no está bueno. Insecticide y Inútero. Pero Incesticide es un full álbum. Sí, Insecticide es un álbum que es re punk. Es punk, punk. Ok. No, estaba agarrando los últimos dos entonces yo. Que son Tenés Product Inútero y Misfit después y tenés un Inútero. quinto que es el Unplugged, que también está muy lindo. Sí, sí, sí. El No, me estoy Unplugged hablando de disco de estudio. Sí. de hecho, creo que la guitarra del Unplugged de Cobain fue la guitarra que más cara se vendió en subasta en el mundo entero. No sé cuánto se vendió, pero Y sí, toda una tradición under que fue evolucionando hasta explotar en el mainstream. Tomó 20, 25 años sí. esa evolución. Sí, igual yo creo que Cobain, obviamente, lamentablemente, es el tipo de artista que explota mucho después de un suicidio, una muerte y demás. Pero para mí, Nirvana, a ver, Nirvana me parece una de las bandas con más pelotas en el mundo, porque tocaban tres redes cosidos, sonaban de puta madre, y Kurt Cobain para mí debe ser uno de los mejores escritores de música rock en general de los 90. A mí le pasa Sí, el trapo a toda la generación de los 90 en términos de melodía y escritura, porque tiene una melodía que me hace acordar mucho a los Beatles, a John Lennon. Se nota que sí, exacto. consumía Es mucho muy más Beatles. eso que cualquier otro tipo de chabón que toque punk de la época. De hecho, rara. O sea, difícilmente podríamos decir que Nirvana es una banda punk, digamos. Sí, Este, solo en el afuera, tal vez. sí, desde la carcasa de Nirvana decimos, bueno, si es una banda grunge, pero bueno, ¿qué es el grunge? Es muy raro, ¿viste? O sea, si digamos, si nos situamos en Seattle en ese momento, pero a mí me parece uno de los personajes más interesantes de la década de los 90 y me parece que fue uno de los últimos eh, que hizo rock en término global,
que dejó, digamos, una impronta, digamos, muy, muy interesante, ¿viste? Este, Ahí me acordé de qué disco querías hablar, me parece. El decime, de bueno, Court of the King. ¿cuál? El de Court of the Crimson King. Discaso, sí, 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 Era sí. ese, ¿no? Es otro disco que está muy adelantado de la época. 69, sí, alto disco. Bueno, cerramos con eso, digamos. Cerremos. Un disco, la verdad, para mí, es una joyita de, vamos a decir, de los 60, que es el Madcap Loves, porque si bien sale en los 70, es finales de los 60, marca el fin de una época, tanto para Floyd como para la psicodelia, también es como que anuncia el fin de la psicodelia, creo, porque ¿viste? En el 70 se muere Hendrix, se muere Joplin, se muere Morrison, se separan los Beatles, pasan muchas cosas, Todo en y 1970. todo en 1971 se muere Morrison, pero bueno, digamos. Ahí. Este, y yo creo que el Madcap Laughs es como que es un cierre a toda esa época media. Y es también un poco como el declive, ¿no? De la música esa colorida de la que estamos hablando. Medio como que se cierra un capítulo de la música. Con muchos discos estaba pasando que se mostraba cuando uno, digamos, el álbum blanco de los Beatles para mí también es como, bueno, es un poco más oscuro que, digamos. Y el Madcap Laughs es muchísimo más oscuro que el Viper. Eh, y bueno, y esta cuestión de la espontaneidad y la inestabilidad de alguna manera, eh, y la falta de cohesión entre los temas, que parece no ser un punto positivo, es un punto re positivo en el Piper, hay que lograrlo así, es muy difícil hacerlo. Y Barrett, como los genios pueden hacerlo, te lo hace de taquito. ¿Qué te parece? Taquito, tal cual. Así que Bueno, nada, cerramos acá. cerramos acá y nos vemos en la próxima con la corte Sí, con el del King corte Crimson. del Rey Escarlata, creo que sí.